Bienvenidos a Guerreros del Mundo. Hoy exploraremos la extraordinaria vida de Nancy Wak, una de las agentes aliadas más formidables de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete ahora para unirte a nuestra comunidad y apoyar este proyecto. Ahora, comencemos. Entre los guerreros que cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial emerge la figura de Nancy Wak, cuyas hazañas militares desafiaron todas las expectativas de su época. Nacida en Wellington, Nueva Zelanda, el 30 de agosto de 1912, nada en sus primeros años indicaba que se convertiría en la combatiente más buscada por la Gestapo en Francia, con una recompensa de 5 millones de francos por su cabeza. Su infancia en Australia estuvo marcada por dificultades familiares. Su padre abandonó el hogar cuando ella era pequeña, dejando a su madre con 6 hijos para criar. A los 16 años, Wak abandonó su hogar para trabajar inicialmente como enfermera y posteriormente como periodista, profesión que la llevó a Europa durante los turbulentos años 30. Fue en Viena, en 1934, donde su destino como guerrera comenzó a tomar forma cuando presenció la brutalidad nazi contra la población judía. Vi a personas siendo golpeadas simplemente por ser judías, escribiría más tarde. Estas experiencias me hicieron odiar a los nazis con una intensidad que nunca había sentido. El historiador Rafael Torres documenta cómo esta experiencia transformó a Wak. Al ver las brutales golpizas a ciudadanos judíos, Wak desarrolló una resolución inquebrantable contra el nazismo que definiría el resto de su vida. Esta capacidad para reconocer la injusticia y comprometerse a combatirla es una característica fundamental de los verdaderos guerreros. Sus viajes como periodista la llevaron eventualmente a Marsella, donde conoció a Henry Fioca, un acaudalado empresario industrial con quien contraería matrimonio en 1939. Cuando estalló la guerra ese mismo año, la pareja podría haber buscado refugio en un país neutral o incluso regresar a Australia, protegidos por su estatus social y la nacionalidad extranjera de Wak. En lugar de ello, tomó la decisión consciente de arriesgar todo para unirse a la resistencia contra la ocupación nazi, mostrando la voluntad de sacrificio personal que distingue a los guerreros clásicos. Como señaló en una entrevista posterior, una vez que has visto el mal cara a cara, tienes dos opciones, ignorarlo o enfrentarlo. Para mí nunca hubo realmente una elección. Su primera función como combatiente fue organizando rutas de escape para pilotos aliados derribados y refugiados perseguidos. Esta labor requería un tipo diferente de valor, la capacidad de mantener la calma bajo vigilancia constante, cruzar puntos de control con documentos falsificados y manejar la presión psicológica de saber que un solo error significaría tortura y ejecución. Como señala la historiadora Carmen Domingo, este tipo de guerra de sombras exigía un control nervioso y una capacidad de improvisación táctica comparables a las requeridas en el frente de batalla convencional. Wak desarrolló habilidades que definirían su carrera como guerrera: el camuflaje social, la capacidad de evaluar rápidamente situaciones de alto riesgo y un instinto para identificar tanto aliados potenciales como traidores. Para 1943, la eficacia de Wak como combatiente de la resistencia le había ganado el apodo de la ratona blanca entre sus enemigos de la Gestapo. Este sobrenombre, que ella posteriormente adoptaría con orgullo, fue primero un indicador del respeto reticente que incluso sus adversarios le tenían. La intensificación de la persecución alemana finalmente comprometió su red de resistencia. Wak emprendió una fuga épica a través de los Pirineos, una travesía de montaña que puso a prueba sus límites físicos y mentales. Guiada por contrabandistas a través de pasos montañosos traicioneros en pleno invierno, evadiendo patrullas fronterizas y soportando condiciones climáticas extremas, demostró una resistencia física que presagiaba su futura carrera como combatiente directa. La llegada de Nancy Wak a Gran Bretaña en 1943 marcó su transición de resistente improvisada a combatiente entrenada profesionalmente. En lugar de buscar seguridad, Wak se ofreció como voluntaria para el Ejecutivo de Operaciones Especiales británico, conocido como SOE, la unidad de guerra clandestina más sofisticada de las fuerzas aliadas. Su decisión era particularmente significativa, dado que conocía perfectamente los peligros que enfrentaría. A diferencia de muchos reclutas que se unían sin experiencia previa del territorio enemigo, ella había visto de primera mano la brutalidad de la ocupación. Elegir volver sabiendo lo que le esperaba demuestra un nivel de compromiso que trasciende el deber ordinario y entra en el ámbito de la vocación guerrera auténtica. El entrenamiento que recibió en las instalaciones secretas del SOE fue excepcionalmente riguroso, diseñado para eliminar a todos excepto los candidatos más capaces. Según documentos desclasificados estudiados por el historiador militar Justo Serna, Wak sobresalió en disciplinas que definen a los guerreros de élite: manejo de explosivos, comunicaciones encriptadas, combate cuerpo a cuerpo y, notablemente, técnicas de eliminación silenciosa. El expediente de entrenamiento de Wak muestra calificaciones excepcionales en precisión de tiro, superando incluso a reclutas con experiencia militar previa, señala Serna.
Pero quizás más impresionante fue su puntuación en los ejercicios de eliminación, donde demostró no solo competencia técnica sino la determinación psicológica necesaria para acciones letales directas, un atributo raro incluso entre soldados profesionales. Sus instructores quedaron impresionados por su capacidad para mantener precisión y claridad mental bajo condiciones de estrés extremo. Un informe de evaluación la describe como excepcionalmente calmada durante ejercicios de combate simulado, capaz de ajustar tácticas instantáneamente cuando las circunstancias cambian. Esta cualidad, rara incluso entre soldados veteranos, sería crucial para su supervivencia y éxito en operaciones posteriores. En abril de 1944, Wack se lanzó en paracaídas sobre la Francia ocupada con el nombre en código Helen. Este momento cristalizó su transformación de civil a guerrera, literalmente descendiendo desde el cielo al campo de batalla. Aterrizó en la región montañosa de Auvernia, donde los grupos de resistencia conocidos como maquis operaban desde bases remotas, hostigando a las fuerzas alemanas pero careciendo de coordinación efectiva. El simbolismo de su llegada no pasó desapercibido para los maquis franceses que la recibieron, quienes inicialmente dudaron de la capacidad de una mujer para liderar operaciones de combate. Como recordaría años después uno de estos combatientes, cuando nos dijeron que Londres estaba enviando un oficial de enlace, esperábamos a un militar de carrera, no a una mujer. Hubo escepticismo inmediato. Ese escepticismo duró exactamente 3 días, el tiempo que tardó en demostrar que era más dura y competente que la mayoría de nosotros. El investigador Gianfranco Smuracciole ha documentado cómo Wack rápidamente redefinió su papel asignado como oficial de enlace para convertirse en líder de campo efectiva. A diferencia de otros agentes aliados que se limitaban a coordinar suministros y comunicaciones, Wack tomó control operativo directo, planificando y ejecutando personalmente ataques contra instalaciones alemanas y colaboracionistas. En un episodio revelador de su autoridad como guerrera, cuando un grupo de maquis expresó escepticismo sobre sus órdenes tácticas para una emboscada nocturna, Wack desenfundó su pistola y disparó con precisión a una serie de blancos distantes en la oscuridad, silenciando instantáneamente las dudas sobre sus capacidades. Como declaró posteriormente un miembro de la resistencia, después de eso, nadie cuestionaba que era una combatiente total, no una simple mensajera. Su aproximación al liderazgo militar combinaba la disciplina rigurosa aprendida en el SOE con una comprensión profunda de la psicología de sus tropas, mayoritariamente civiles transformados en combatientes por las circunstancias. Esta capacidad para adaptar principios militares a fuerzas irregulares es considerada por historiadores como una característica de los comandantes guerrilleros más efectivos. Para el verano de 1944, Wack comandaba efectivamente un pequeño ejército de aproximadamente 7.000 guerrilleros. Esta posición de mando militar, extraordinaria para cualquier civil sin formación previa y sin precedentes para una mujer en aquel momento, confirma su categoría como guerrera genuina y no simplemente como auxiliar en el esfuerzo bélico. La verdadera prueba de cualquier guerrero es el desempeño en combate. Nancy Wack confrontó esta prueba repetidamente durante su tiempo en Francia, participando directamente en enfrentamientos armados y demostrando tanto valor personal como capacidad táctica que la distinguían como combatiente excepcional. A diferencia de muchos agentes aliados que operaban principalmente en funciones de inteligencia, Wack se ubicaba frecuentemente en la primera línea de fuego. Como explicaría posteriormente, no podía pedirle a mis hombres que arriesgaran sus vidas si yo no estaba dispuesta a hacer lo mismo. En combate, el liderazgo efectivo requiere ejemplo, no solo órdenes. El experto en historia militar Jacques Delarue documenta que Wack participó personalmente en más de 30 operaciones de combate directo contra fuerzas alemanas, desde emboscadas a pequeñas patrullas hasta asaltos coordinados contra instalaciones fortificadas. Este nivel de implicación en acción directa era prácticamente sin precedentes para un agente del SOE, especialmente uno en posición de liderazgo. Uno de los episodios más dramáticos de su carrera como combatiente ocurrió cuando las tropas alemanas lanzaron un asalto contra una base del maquis en las montañas de Auvernia. Según testimonios recopilados por el historiador Fernando Martínez Laínez, Wack rechazó la sugerencia de abandonar la posición. En lugar de ello, organizó un contraataque táctico brillante utilizando el terreno montañoso para canalizar a las fuerzas alemanas hacia zonas donde pequeños grupos de resistentes podían infligir daños desproporcionados. Lo que distinguió este episodio, explica Martínez Laínez, fue la capacidad de Wack para analizar rápidamente el terreno e identificar oportunidades tácticas donde otros solo veían desastre inminente. Utilizó lo que los teóricos militares llaman la defensa en profundidad elástica, una táctica sofisticada que normalmente requiere fuerzas altamente disciplinadas y experimentadas. Su conocimiento de armamento era excepcional para alguien sin formación militar previa. Dominaba el manejo de la ametralladora Sten británica, un arma notoriamente poco fiable que bajo sus manos se convertía en un instrumento letal de precisión.
Un informe operativo del SOE señala que WAC muestra competencia con armamento superior a muchos oficiales regulares con años de experiencia. Un incidente particularmente significativo revela su efectividad como guerrera. Durante una emboscada a una patrulla alemana cerca de Montlucon, cuando uno de los combatientes vaciló en el momento crítico de abrir fuego, WAC tomó su posición sin dudarlo, eliminando personalmente a varios soldados enemigos con una ráfaga precisa de ametralladora y asegurando el éxito de la operación. No había tiempo para dudar, comentó posteriormente. En combate, la indecisión mata más que las balas enemigas. Esta filosofía demostraba su comprensión intuitiva de los principios fundamentales del combate, adquirida no a través de academias militares, sino mediante experiencia directa bajo fuego enemigo. La historiadora militar Ana Belén Rodríguez destaca que la aproximación de WAC al combate combinaba la agresividad necesaria con una precisión calculada. No era temeraria, como algunos combatientes de la resistencia que buscaban gloria personal. Cada acción ofensiva que dirigía tenía objetivos estratégicos claros y rutas de escape planificadas. Esta disciplina táctica salvó innumerables vidas entre sus fuerzas. Más allá de enfrentamientos directos, WAC dirigió operaciones de sabotaje sofisticadas contra infraestructura vital alemana. Su grupo destruyó puentes, vías férreas y centros de comunicación, aplicando principios de guerra asimétrica para maximizar el impacto con recursos limitados. El general Charles de Gaulle, evaluando posteriormente estas acciones, las calificó como operaciones militares convencionales ejecutadas por fuerzas no convencionales. Quizás la hazaña más legendaria de WAC como guerrera fue su viaje en bicicleta de más de 500 kilómetros a través de territorio controlado por el enemigo. Cuando su grupo perdió contacto con Londres tras la destrucción de su radio, WAC emprendió esta misión solitaria para restablecer comunicaciones. Durante 2 días y 3 noches, pedaleó continuamente, evadiendo patrullas y controles alemanes, demostrando una resistencia física que muchos soldados entrenados encontrarían imposible de igualar. Esta acción ejemplifica lo que el teórico militar Karl von Clausewitz denominaba fricción de guerra, la capacidad de superar obstáculos impredecibles que inevitablemente surgen en el combate. Según el historiador Michel Germain, esta adaptabilidad ante circunstancias cambiantes es lo que distingue a los verdaderos guerreros de los simples combatientes. Si el coraje define al soldado, el liderazgo define al guerrero completo. Nancy WAC destacó no solo por su valentía personal, sino por su excepcional capacidad para organizar, motivar y dirigir fuerzas combatientes. Su liderazgo transformó a civiles sin experiencia en una fuerza militar efectiva que infligió daños significativos al ocupante alemán. WAC implementó un sistema de mando descentralizado pero cohesionado, adaptado perfectamente a las realidades de la guerra de guerrillas. Dividió sus fuerzas en células semiautónomas que podían operar independientemente pero coordinarse para acciones mayores cuando era necesario. Este enfoque, según el análisis del estratega militar Alejandro de Quesada, anticipaba conceptos modernos de guerra en red que no serían formalizados por ejércitos regulares hasta décadas después. Su estilo de liderazgo combinaba autoridad indiscutible con respeto por la iniciativa de sus subordinados. Como documentó el historiador Claude Chambard a través de entrevistas con antiguos maquis, WAC exigía disciplina absoluta en cuestiones esenciales como seguridad operativa y protección de civiles, pero fomentaba la creatividad táctica entre los líderes de sección. Este equilibrio creaba tanto cohesión como adaptabilidad. Un aspecto notablemente avanzado de su aproximación militar fue su énfasis en la inteligencia de combate. WAC estableció una elaborada red de informantes que proporcionaba datos actualizados sobre movimientos enemigos, permitiendo a sus fuerzas evadir patrullas superiores y seleccionar objetivos vulnerables. Este sistema, descrito por el experto en contrainsurgencia George Fleury como remarcablemente sofisticado, multiplicaba la efectividad de sus limitados recursos. WAC imponía un estricto código de conducta que prohibía abusos contra civiles y malos tratos a prisioneros. Esta disciplina, inusual en fuerzas irregulares, reflejaba una comprensión estratégica de que el apoyo de la población civil era esencial para la supervivencia de la resistencia. Como explica la historiadora militar Mercedes Rosende, WAC entendió intuitivamente principios de contrainsurgencia que muchos ejércitos profesionales tardarían décadas en formalizar. Sus capacidades como estratega militar se demostraron especialmente en la coordinación de operaciones con los avances aliados tras el desembarco de Normandía. WAC sincronizó ataques de sus fuerzas con los movimientos generales del ejército aliado, intensificando sabotajes en áreas específicas para impedir el movimiento de refuerzos alemanes hacia los frentes principales. Para julio de 1944, las fuerzas bajo el mando efectivo de WAC habían alcanzado tal nivel de eficacia que recibían lanzamientos aéreos prioritarios de armas y suministros. Este reconocimiento por parte del alto mando aliado confirmaba su estatus como comandante militar de facto. Uno de sus logros más significativos como líder militar fue la toma del cuartel general de la Gestapo en Montlucon.
Esta operación requirió planificación meticulosa, incluyendo reconocimiento previo, diversiones coordinadas y un asalto principal cronometrado. Su ejecución exitosa, con mínimas bajas propias y la captura de documentación valiosa, demostraría un nivel de competencia táctica propio de oficiales con años de formación formal. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el historial de Nancy Wack como combatiente había sido validado por las más altas condecoraciones militares, la Medalla George británica, la Medalla de la Libertad estadounidense y la Croix de Guerre francesa con 2 palmas y una estrella. Estas no eran reconocimientos simbólicos, sino condecoraciones al mérito en combate, otorgadas por acciones específicas bajo fuego enemigo. Lo que hace extraordinarias estas distinciones es que fueron concedidas a alguien que técnicamente no pertenecía a ninguna fuerza armada regular. Como observa el historiador militar Richard Holmes, Wack alcanzó un nivel de reconocimiento militar típicamente reservado para oficiales de carrera con décadas de servicio. Las evaluaciones postguerra de su efectividad militar son reveladoras. Un análisis del Departamento de Guerra británico estimaba que las operaciones dirigidas por Wack habían resultado en más de 1.400 bajas enemigas y la destrucción de infraestructura vital valorada en millones de francos. Más significativamente, sus fuerzas habían inmovilizado unidades alemanas que de otro modo habrían sido desplegadas contra el avance aliado. Tras la guerra, Wack descubrió una verdad devastadora. Su esposo Henry había sido capturado, torturado y ejecutado por la Gestapo por negarse a revelar información sobre ella. Este sacrificio personal ilustra el costo humano detrás de su carrera como guerrera. Como ella misma comentaría años después, me dieron medallas por las cosas que hice en la guerra, pero habría devuelto cada una de ellas por tener a Henry de vuelta. Los análisis modernos de las contribuciones de Wack han destacado cómo su género paradójicamente contribuyó a su efectividad como combatiente. La investigadora militar Isabel Santaolalla señala que los alemanes, operando bajo suposiciones sexistas, subestimaron consistentemente la amenaza que representaba Wack, permitiéndole aprovechar esta percepción errónea como ventaja táctica. En sus últimos años, Wack habló con franqueza sobre las realidades del combate, rechazando cualquier romanticismo sobre su papel. Cuando le preguntaron sobre haber matado personalmente a un centinela alemán durante una operación de sabotaje, respondió con característica directa: no me arrepiento de ello. Habría matado a más si hubiera sido necesario. Esta mirada desapasionada hacia la violencia en contexto de guerra refleja la perspectiva pragmática compartida por guerreros a través de las épocas. El legado militar de Wack se estudia hoy en academias militares como ejemplo de liderazgo efectivo en guerra irregular. Sus técnicas para mantener la cohesión entre fuerzas voluntarias diversas, su enfoque hacia la inteligencia de campo y su habilidad para balancear operaciones ofensivas con la protección de la población civil representan lecciones relevantes para conflictos contemporáneos. Nancy Wack falleció en Londres el 7 de agosto de 2011, a los 98 años. Siguiendo sus deseos, sus cenizas fueron esparcidas en las montañas de Auvernia, donde había dirigido a sus fuerzas de maquis. Este último acto conecta simbólicamente su identidad final con su papel como guerrera. Su historia continúa desafiando nociones simplistas sobre quién puede ser considerado un verdadero guerrero. Más allá de uniformes, rangos formales o tradiciones militares convencionales, la carrera de Wack ejemplifica las cualidades esenciales del guerrero: valor bajo fuego, liderazgo efectivo, pensamiento táctico innovador y completa dedicación a una causa considerada justa. Por estos estándares, que trascienden épocas y culturas, Nancy Wack merece incuestionablemente ser recordada entre los guerreros más notables del siglo XX. Suscríbete ahora, hazte miembro, activa las notificaciones, comparte este video con tus amigos y deja un comentario para que podamos comparar nuestros conocimientos y fuentes. Gracias por seguir nuestro canal. Hasta nuestro próximo viaje estratégico, aquí en Guerreros del Mundo.